Es el licenciado en nutrición, bueno, el maestro en ciencias, Pedro Reinaldo García. Él es licenciado en nutrición por parte de la Universidad Central de Venezuela. Es magíster en fisiología del ejercicio por parte de la UPEL. Profesor de nutrición deportiva de la Escuela de Nutrición de la Universidad Central de Venezuela. Asesor científico del Gator Sports Science Institute para América Latina. Director de la Academia Nutriletic.com y adicto a las endorfinas. Un aplauso para para Pedro Reinaldo, desde donde se encuentra. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Sam. Estamos emocionados todos. Déjame colocar aquí mi reloj para no pasarme y ser justo con todos. Y bueno, Samuel, muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho y gracias a todos los conferencistas que estuvieron antes, que han hecho un magnífico trabajo. Me han dejado la barra muy alta para continuar en este webinar de hoy. Y bien, les voy a hablar sobre dietas cetogénicas y mi intención acá es responder a estas dos preguntas. Si esto nos permite usar la energía ilimitada que tenemos en el cuerpo y sobre todo si hacer una dieta cetogénica es mejor para aumentar nuestro rendimiento físico, ¿no? Y justamente voy a enfocar en tres detalles. Uno, sustratos energéticos. Ya vi que muchos tienen claro el tema de la intensidad, lo cual es muy importante para poder entender este concepto de uso de dietas cetogénicas durante el ejercicio. Vamos a hablar también sobre algunos estudios que miden el rendimiento usando este tipo de alimentación. Y también vamos a revisar al final algunos detalles de por qué pensamos que algunas personas que hacen dietas cetogénicas mejoran su rendimiento físico. ¿Qué les parece? Bueno, primero les quiero comenzar hablando sobre los carros híbridos. A mí me parece fascinante que los carros pueden usar gasolina y electricidad en estos días, porque aparte de ahorrarnos algo de plata o de dinero, pues nos permite de alguna manera preservar el medio ambiente. Pero más fascinante aún me parece lo que es el cuerpo humano. Como vieron en la presentación de Adolfo, podemos usar diferentes sustratos energéticos durante el ejercicio. Incluso podemos consumir sustratos energéticos a través de alimentos o bebidas, como pueden ver en la fotografía. Podemos echar mano de la glucosa, el glucógeno, el ATP, los ácidos grasos e incluso los cuerpos cetónicos. Y como mencionaban los que habían votado en la encuesta, justamente la intensidad del ejercicio es uno de los factores que determina qué tipo de sustratos de energético vamos a usar en determinado momento. Pero también influye la intensidad, también influye la duración del ejercicio, influye el nivel de entrenamiento. Mientras mejor entrenado estás, más capacidad tienes para usar grasas. Y por supuesto también influye la alimentación. Y para hablar de este detalle, vamos a comenzar entonces a describir lo que sería una dieta cetogénica, que es el foco de esta conferencia. Entonces, bien, podríamos definir una dieta cetogénica como una dieta que tiene menos de 5% de carbohidratos o menos de 50 gramos de carbohidratos al día, un 15 a 20% de proteínas aproximadamente y, como pueden ver acá, un elevado porcentaje de grasa. Aquí pueden ver algunas preparaciones con su porcentaje de estos nutrientes. Fíjense, acá tenemos 82% de grasas en este desayuno, en este almuerzo un 79% de grasa. Aquí tenemos lo que llamamos un café de bomba de grasa que solo tiene mantequilla y café. Por supuesto, un 99% de grasas. Y aquí una cena con pollo frito y algo con un poco de salsas, parece que son brócolis, para cumplir este aporte de un elevado consumo de grasas durante una dieta cetogénica. Entonces, de esto se trata, una alimentación baja en carbohidratos, o mejor dicho, muy baja en carbohidratos, que se diferencia de otras dietas que son bajas en carbohidratos, pero que no llegan a ser cetogénicas. Para ser cetogénicas, usualmente, como les decía, tienen que estar por debajo de estos 50 gramos de carbohidratos al día. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando personas que son atletas de alta competencia hacen este tipo de alimentación? Para responder a esta respuesta, este estudio se hizo comparando dos grupos de ultracorredores y atletas de Ironman. Eran dos grupos de 10 corredores cada uno y en promedio estos atletas que participaron tenían 20 meses consumiendo o una dieta cetogénica o una dieta alta en carbohidratos con un contenido de 59% de carbohidratos. Entonces, estos atletas fueron sometidos a dos pruebas para ver cómo era su uso de sustratos energéticos durante el ejercicio. Entonces, una prueba era de intensidad progresiva hasta que se llegara al máximo consumo de oxígeno y otra prueba fue de 3 horas de carrera en banda a una intensidad determinada, en este caso al 65% de su consumo de oxígeno. Bien, lo que podemos ver acá es el consumo de oxígeno, es decir, a medida que se acerca más a mi derecha o a la derecha de la lámina, es una mayor intensidad. Y aquí tenemos la oxidación de grasas en gramos por minutos. Y aquí podemos ver claramente cómo cuando así el grupo de atletas que tenía la alimentación cetogénica muy baja en carbohidratos, fíjense cómo a todas las intensidades del ejercicio ellos eran capaces de consumir o quemar o utilizar una cantidad más alta de grasas de la que eran capaces
los atletas bien entrenados, pero que consumían una dieta alta en carbohidratos. Estas diferencias son sin duda muy impresionantes. Eso fue en una de las pruebas. Otra de las pruebas, este es el caso de las 3 horas a la misma intensidad. Aquí lo que se hizo fue medir el porcentaje de uso de grasas o carbohidratos, y lo que podemos ver claramente en esta parte de la gráfica es que los atletas que usaban o que consumían una dieta con carbohidratos podrían usar ambos sustratos de una manera más o menos proporcional, pero los que hacían la dieta cetogénica pues tenían esa capacidad de usar más grasa durante más tiempo, y por supuesto la proporción fue bastante más alta de lo que usaron durante el ejercicio. Estamos hablando de que estaban usando un 90% de la energía que utilizaban en ese periodo de 3 horas de grasas. Esto es 2 veces más de lo que usaban los atletas que estaban llevando la dieta alta en carbohidratos, y esto sin duda alguna es impresionante y demuestra la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse al uso de sustratos energéticos. Entonces, esto plantea un escenario muy interesante, y ese escenario es justamente que si nosotros podríamos utilizar la cantidad de grasa que tenemos almacenada en el cuerpo, tendríamos una cantidad de energía ilimitada para hacer ejercicio durante un tiempo muy prolongado. Fíjense, si comparamos el contenido de carbohidratos que podemos almacenar en cuanto a calorías, comparado con el contenido de grasas que podría almacenar una persona que incluso no tenga demasiada grasa corporal, fíjense que estamos hablando de una proporción de 2.500 calorías que podemos almacenar en forma de carbohidratos versus unas 50.000 calorías que podríamos almacenar en forma de grasa. De manera que si pudiéramos hacer todas estas adaptaciones para usar esas grasas y no depender tanto de los carbohidratos, eso sería una ventaja potencial de usar este tipo de dietas cetogénicas. Otro detalle es que no tendría que estar llevando bebidas o geles que tengan carbohidratos durante la prueba. No se me cansaría el paladar de usar cosas dulces o alimentos dulces cuando uno está haciendo un evento muy largo. Llega un momento en que te agotas de tener en el paladar esos alimentos tan dulces, y todo esto hace que sea potencialmente conveniente. Y esto lo han estado aplicando y usando varios atletas. De hecho, uno de los casos interesantes que descubrí recién es de este atleta que se llama Michael McKnight, quien corrió recientemente, el 8 de mayo, hizo 100 millas, 160 kilómetros, durante 18 horas, 40 minutos, sin consumir ningún tipo de alimentos, carbohidratos, nada, solamente tomó agua y electrolitos. Y según reseña en este blog, él estuvo haciendo o ha estado haciendo durante 3 años una dieta cetogénica. Esto o sea, por lo menos es impresionante. A mí me parece increíble que este señor haya hecho esto, y demuestra justamente lo que comentaba antes, la capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse a usar este tipo de sustratos. Pero vamos a ver otros detalles que tienen que ver con rendimiento físico, y es justo de lo que vamos a estar comentando ahora. En este tema de dietas cetogénicas he visto a un grupo de profesionales o científicos que son, digamos, promotores de este tipo de dietas, y otro grupo que no necesariamente piensan que eso es lo mejor para todos. Pero cuando revisan a la mayoría de los estudios que se refieren al uso de dietas cetogénicas durante el ejercicio, hablan fundamentalmente de este estudio. Es decir, este es un estudio que van a conseguir cada vez que vean el tema de dietas cetogénicas en cualquier lugar. Fue un estudio publicado en el año 83, y como pueden ver acá, se preservó o se mantuvo la capacidad del ejercicio submáximo. Esto para esa época era muy revelador, porque justo allí estábamos haciendo recomendaciones de que los atletas tenían que consumir dietas altas en carbohidratos. Entonces, que apareciera un estudio que demostraba o que señalaba que los atletas podían mantener la misma capacidad del ejercicio, sin duda alguna marcó un antes y después, y es un estudio que van a ver reflejado muchísimas veces. ¿Qué hicieron aquí? Bueno, un pequeño grupo de ciclistas hicieron una dieta cetogénica, midieron el agotamiento antes y después de aplicar esta dieta, y lo que encontraron, como les comenté, es que no hubo ninguna diferencia en cuanto a rendimiento. Y esto es lo que podemos leer del titular. Pero si nos vamos a los detalles, que es justo lo que les presento acá en esta tabla, aquí pueden ver los tiempos de rendimiento de los atletas antes y los atletas después de hacer la dieta cetogénica. Y lo que vemos aquí es que hay una variabilidad en la respuesta impresionante. Por ejemplo, el atleta que estaba el primer atleta que vamos a ver acá, hizo 84 minutos más haciendo la dieta cetogénica. Es decir, pudo pedalear 84 minutos más. Eso es algo increíble. Pero hubo otro que redujo su rendimiento en casi 1 hora, hubo otro que aproximadamente en 50 minutos
y este mejoró 30 minutos, este mejoró apenas 3 minutos. Es decir, hay una gran variabilidad en la respuesta que cuando lo juntamos en los promedios, pues obviamente se borra un poco lo que sería el impacto de esta alimentación. Entonces, eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. Las personas responden diferente a este tipo de alimentación. Otras observaciones que se han hecho a este estudio es que 63% de consumo de oxígeno, si ustedes han tenido la oportunidad de entrenar esa intensidad, saben que es una intensidad bastante cómoda y no es una intensidad precisamente de competencia. Y otra de las cosas que se cuestiona es que si ellos eran atletas entrenados, ¿por qué solamente pedalearon alrededor de 2 horas y media? Si fueran atletas entrenados a esa intensidad, lo más seguro es que hubieran podido pedalear mucho más. Pero bueno, me gusta partir de este estudio porque, como les decía, es uno de los estudios que más se comenta sobre este tema. Vamos a saltar un montón de años y vamos a llegar a uno de los estudios que me parece mejor diseñado porque tomaron en cuenta muchísimos detalles. Fíjense que emplearon atletas de alto nivel, atletas de nivel olímpico y atletas de nivel mundial que estaban entrenando en un campamento. Y los probaron en 3 tipos de dietas. Una dieta alta en carbohidratos, una alimentación periodizada que incluía unos periodos bajos en carbohidratos y una dieta cetogénica. Y lo brillante acá es que en todos esos protocolos la cantidad de calorías era similar entre los grupos, ¿sí? Además de eso, lo hicieron durante 3 semanas, lo cual se supone que es suficiente para producir las adaptaciones que permiten que los atletas usen más grasas. Usaron o compitieron o participaron en el estudio marchistas de 20-50 kilómetros, que son las pruebas más largas del atletismo, donde se supone que podrías echar más mano a las grasas durante el ejercicio. Por el tipo de deporte no se pueden hacer sprints como sí se hacen en las carreras, y algo muy potente es que se midió el rendimiento en el mundo real. Hicieron una prueba en la pista de 10 kilómetros para ver cómo era el rendimiento de estos marchistas. Y bueno, lo que vieron después de las 3 semanas es que todos mejoraron. Y este es un detalle muy interesante porque muchas veces no consideramos el efecto que puede tener el entrenamiento en la mejoría. Aquí todos mejoraron y también se observó que las dietas cetogénicas o los que estaban en la dieta cetogénica también aumentaron su oxidación de grasas. Pero cuando vamos a ver el rendimiento, fíjense lo que ocurrió acá en estas columnas. Aquí tenemos el tiempo. Si la columna es más corta, quiere decir que cuando estaban en la prueba 2, que fue después, mejoraron su rendimiento físico. Esto era cuando hacían una alimentación alta en carbohidratos. Fíjense que pudieron mejorar 6.6% su rendimiento. Lo que ocurrió cuando hicieron la alimentación periodizada, también mejoraron 5.3% su rendimiento, pero cuando estaban en la dieta cetogénica fue el único escenario donde su rendimiento se vio perjudicado. Fíjense que perdieron 1.6% de su rendimiento físico. Fueron 23 segundos más lentos. Y lo más potente es que este estudio lo duplicaron, lo volvieron a hacer recientemente y los resultados fueron exactamente lo mismo. De manera que son detalles muy contundentes que nos hablan de las limitaciones de las dietas cetogénicas cuando pretendemos rendir a más alta intensidad. Otro detalle interesante es ver qué hacen los mejores corredores. Si analizamos los 100 mejores tiempos de maratón, fíjense que 90 de esos 100 mejores tiempos están hechos por los atletas de Kenia y Etiopía. Y si revisamos su alimentación, aquí les coloco los datos de un par de estudios que han revisado la alimentación de estos 2 grupos de corredores. Vemos que en los corredores kenianos han conseguido un 77% de consumo de carbohidratos en su alimentación y en los corredores etíopes un 64% de consumo de carbohidratos en su alimentación. Es decir, nada cercano a lo que es una dieta cetogénica. Y si ven este canal del maratón de Londres, pueden ver allí un video que se llama Eliud, donde justamente explican o muestran cómo es la vida de Eliud en su casa y lo ven también compartiendo y comiendo con un grupo de amigos. Y justamente lo que está comiendo es papas, arroz, carne y algo parecido a un pan que se llama chapatí. Es decir, si hay una mejor forma de alimentarse para rendir más como una dieta cetogénica, no sé por qué no se lo han dicho a los atletas kenianos, que seguramente si echan mano de esto, pues más nunca le vamos a volver a ganar. Es decir, creo que queda muy claro que para rendir a ese nivel, pues sin duda alguna los carbohidratos deberían estar presentes. Pero bien, hoy día hay muchísima información en los medios sociales. Mucha gente que está haciendo dieta cetogénica sube en los medios sociales lo que está haciendo, cómo les va, si rindió bien o si no les fue bien. Por supuesto, la mayoría de las veces comentan que les fue bien. Podríamos considerar esto como testimoniales, personas echando su cuento o contando su experiencia, o podríamos considerarlos casos de estudios si se toman en cuenta diferentes variables que pueden haber afectado el rendimiento.
Entonces, cuando vemos estos casos que están fuera de investigaciones, que no son necesariamente casos controlados como algunos de los que les he comentado anteriormente, hay varias razones que pueden explicar por qué ellos rinden más. Una de esas razones es que muchas veces no entienden bien lo que es una dieta cetogénica o lo planifican de manera que cuando vayan a competir aumentan el contenido de carbohidratos, o cuando van a hacer algunos entrenamientos clave aumentan el contenido de carbohidratos. Entonces no necesariamente están haciendo una dieta estricta, ¿no? La otra cosa muy interesante es el hecho de la disposición a hacer el plan, ¿no? Si yo me siento entusiasmado, siento que estoy siendo parte de una nueva cultura, que estoy dentro de una nueva tribu, todo eso hace que yo me sienta mucho más entusiasmado a seguir el plan, y así de repente lo paso un poco mal al principio, usualmente lo que cuento es lo bien que me está yendo, ¿no? Y como les comentaba en los estudios, cuando entrenas, mejoras, ¿sí? De manera que no podrías diferenciar si tu mejoría fue por la alimentación o porque estás entrenando más, o estás siendo más disciplinado, o estás teniendo más experiencia en tu entrenamiento. Entonces son detalles que es necesario medir para poder entender perfectamente cuál es el efecto de estas dietas. Otro detalle es que, como vimos en el ejemplo de las 100 millas, es un evento muy prolongado, a baja intensidad. En estos casos, los atletas perfectamente podrían terminar las pruebas haciendo una dieta cetogénica. Y bueno, otra cosa que decía era que a veces no miden bien el rendimiento, y cuando comienzan a medirlo, pues se dan cuenta que están mejorando. Pero como decía, no sabemos si es por el entrenamiento o porque están haciendo este tipo de alimentación. Y otro detalle muy importante que siempre hay que tomar en cuenta es que las dietas cetogénicas reducen el apetito considerablemente, y esto puede hacer que los atletas pierdan peso. Y cuando pierden peso se mejora la relación peso-potencia, hay menos gasto de energía, y esto hace que ellos mejoren el rendimiento, ¿sí? Aquí vemos un caso testimonial de este señor que se llama Simon Gear, que durante 10 meses hizo una dieta cetogénica y perdió 16 kilos. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si con una alimentación normal hubiera perdido los 16 kilos? Pues probablemente el resultado fuera el mismo. Pero este tipo de respuestas solo la podemos tener en más detalle cuando hacemos un estudio de investigación, no cuando estamos analizando un testimonial o un caso aislado, ¿no? Y bueno, recientemente la doctora Luisburg, que es una estudiosa de este tema y que es la autora de muchos de los estudios que se han publicado recientemente, de hecho los estudios más contundentes, recientemente publicó esta revisión que apenas se publicó en este mes, pero de la cual quisiera comentarles este par de detalles, que es justamente el tema de la intensidad. Por eso quería al principio, hablarles sobre el detalle de que la intensidad es el elemento más importante a la hora de utilizar los sustratos energéticos. Entonces, mientras más rápido quieras ir, más carbohidratos vas a necesitar, y mientras menos carbohidratos tienes, pues más te va a costar tener un buen rendimiento. Entonces, si tú haces una prueba, tienes que identificar qué tan importante para ti es ir a alta intensidad, qué tan importante para ti es ir a romper tus récords, porque en esos casos posiblemente, como hemos visto con estas evidencias que les he mostrado, una dieta cetogénica no sea el mejor escenario. Hay otros detalles muy interesantes que aún desconocemos en relación a las dietas cetogénicas, y son otras cosas que no tienen que ver necesariamente con el rendimiento, y son detalles que mucha gente comenta cuando está haciendo este tipo de dietas y que se describe de alguna manera en algunos estudios. Los atletas o las personas que lo hacen sienten más energía durante el día y durante algunos entrenamientos. Algunos sienten menos inflamación o sienten menos dolores de aparición tardía, esos dolores odiosos que se producen después que entrenamos, y algunos reseñan que también tienen menos molestias gastrointestinales durante el ejercicio. Digamos, no son detalles menores, ¿sí? Son detalles muy interesantes que son mucho más difíciles de medir. Y otro aspecto que es necesario tomar en cuenta es que es muy difícil hacer pruebas estudiando dietas cetogénicas sin que los sujetos sepan que están haciendo una dieta cetogénica, porque la alimentación es tan diferente que es obvio que se van a dar cuenta que están en ese sistema de alimentación o en ese método de alimentación, y por supuesto eso puede influir mucho en cómo ellos responden a los resultados. Es decir, no podemos ocultar en un estudio con dietas cetogénicas que puede haber un efecto placebo. Entonces, aquí tenemos muchos detalles por responder. Sin duda alguna, vamos a seguir viendo mucho más estudios en relación a las dietas cetogénicas, y yo pienso que la mejor perspectiva que tenemos para abordar este tema es justamente verlo con curiosidad, contrastar las evidencias y, por supuesto, tratar de conseguir las mejores evidencias para poder hacer las mejores recomendaciones, o si eres un consumidor, un atleta, tratar de tomar las mejores decisiones dependiendo de cuál sea
tu objetivo de competencia o tu objetivo de salud, ¿sí? Bueno, entonces, para resumir un poco la conferencia y responder las preguntas, ¿tenemos energía ilimitada en nuestro cuerpo? Sí tenemos energía ilimitada, pero tendríamos que entrenarnos a utilizarla. Y si queremos mejorar el rendimiento, posiblemente una dieta cetogénica no sea el mejor escenario, especialmente si para mejorar, que es como ocurre en la mayoría de los casos, tengas que hacer ejercicio o exigirte a alta intensidad. Como comenté, algunas personas mejoran, sí, pero hay muchas otras variables que pueden influir en el hecho de que estén mejorando cuando hacen una dieta cetogénica, por lo cual hay que tener mucho cuidado de todas esas otras variables. Y para terminar, quiero compartirles esta frase que descubrí recientemente y que me ha encantado. Es de este matemático Bertrand Russell, que dice así: el gran problema del mundo es que los charlatanes están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas. Muchas gracias.